Con poco más del 97% de votos escrutados, se mantiene el empate técnico entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso por el segundo lugar de la primera vuelta presidencial. Mientras Pérez pide la apertura de urnas en Guayas, Pichincha y Manabí, asegura que hay un posible fraude en su contra. 55 personas fallecen en Quito cada día a causa del coronavirus, según el vicealcalde de la capital, Santiago Guarderas. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a Televistazo. Continuamos con nuestra cobertura de las elecciones 2021. Hola, Gaby. Hola, Tania, amigos, bienvenidos. Sigue la expectativa alrededor del escrutinio. Revisemos enseguida los datos que entrega el Consejo Nacional Electoral tras la jornada de este domingo con el 97.86% de actas escrutadas. Andrés Arauz obtiene 32.15% de la votación. Yacu Pérez, 19.87%. Le sigue Guillermo Lasso con el 19.60%. Javier Hervas con el 16.01%. Ya más abajo está Pedro Freire con el 2.14%. Le sigue Isidro Romero con el 1.81%. Lucio Gutiérrez con el 1.77%. Le sigue Gerson Almeida con el 1.69%. Jimena Peña con el 1.52%. Guillermo Celi con el 0.91%. Juan Fernando Velasco con el 0.82%, César Montúfar el 0.63%, Gustavo Larrea obtuvo el 0.38%, Carlos Agnay el 0.28%, Giovanni Andrade el 0.22% y en último lugar se encuentra Paul Carrasco con el 0.21%. Estos son los resultados del Consejo Nacional Electoral actualizados hasta las 12:38 de la tarde. El candidato presidencial de Pachacutic, Yacu Pérez, acusa a las fuerzas políticas de preparar un fraude en su contra y pide la apertura de las urnas en Pichincha, Guayas y Manabí. Los consejeros electorales dicen que el abrir las urnas es posible, pero se debe cumplir con procedimientos legales. Patricio Díaz nos tiene un informe. Yacu Pérez volvió al hotel donde está el centro de mando del Consejo Electoral. Desde los exteriores hizo una acusación directa a sus rivales en los comicios. Se está confabulando un fraude entre el señor Correa, el señor Lasso y el señor Nebot para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta. Es que dice que no coinciden los datos entre lo conseguido por su movimiento en la elección de asambleístas y los porcentajes que el sistema del CNE le asigna. ¿Cómo es que nosotros tenemos 33.5 en asambleístas y para la presidencia quedamos en 19.83? Por coherencia deberíamos tener 35 puntos para la presidencia y 33.5 para la asamblea. Ahí está el fraude. Ahí está el fraude. Por eso hará un pedido inmediato al Consejo Electoral. Abramos las urnas en Manabí, Guayas, Pichincha. Conteo voto a voto. Conteo voto a voto. Previo a la llegada de Yacu Pérez, en el Consejo se confirmaba que la apertura de urnas es posible si se cumplen los requisitos legales. Si es un problema de firmas, podría tener que revisar otros documentos donde sí están firmados. Si es un problema de inconsistencias numéricas, tendría que abrir las urnas y poderse a contar cada una de las urnas y cada uno de los votos que están en la misma. Es que el procedimiento indica que primero se debe demandar cualquier irregularidad ante las delegaciones provinciales y luego siguen otras instancias. Termine el escrutinio del 100%, podrán interponer sus recursos como son impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral, apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Pero las organizaciones indígenas que respaldan a Pérez no están convencidas y advierten con movilizaciones. Si es que estuvimos aquí 50,000 en el mes de octubre por un decreto 883, hemos de estar aquí 100,000 compañeros, porque no es justo que hagan lo que acaba de indicar el compañero Yacu Pérez. De acuerdo a la ley, el CNE tiene 10 días para terminar el escrutinio, aunque es un plazo que puede ampliarse. A lo largo de todo este día. El ganador de la primera vuelta electoral, Andrés Arauz, hizo un llamado a vigilar los votos. El candidato de la Alianza UNES está convencido de que una vez que se den los resultados oficiales, el margen que los separa de sus competidores será mayor. María Cecilia Largacha con algunas de sus impresiones. Andrés Arauz tiene motivos para celebrar. Así que estamos contentos, agradecidos, motivados. Las primeras declaraciones públicas luego de conocer los resultados preliminares fueron para, obviamente, agradecer a los votantes, pero no solo a ellos. Agradecerle a mi compañero de fórmula, al binomio de la esperanza, a Carlos Rabascal, a mi gran amigo, compañero y hermano, con quienes hemos construido una gran relación. Pero no todo fue agradecimiento. Arauz está convencido de que los resultados finales traerán sorpresas. El margen con el cual se ha comunicado por parte de estas encuestadoras será mucho más amplio. Y por eso hizo un llamado a sus seguidores. Les dijo que hay que vigilar los votos. Tienen que mantenerse en el lugar, haciendo el control electoral respectivo, velando para que los votos, las intenciones del pueblo ecuatoriano reflejadas en la urna, se reflejen también en el acta y en el conteo oficial. Arauz espera conseguir el respaldo de los seguidores de otras tiendas políticas para esta segunda vuelta, que debe disputarse el próximo 11 de abril. Guillermo Lasso, presidenciable de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, reaccionó anoche a los primeros resultados del conteo rápido anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Lasso señaló que esperará a la promulgación del 100% del escrutinio oficial. Lenin Artieda nos informa. Guillermo Lasso llegó flanqueado por sus familiares, amigos cercanos y dirigentes de su partido político a las 22 horas. Uno de los salones del Centro de Convenciones de Guayaquil, ubicado al norte de la ciudad, fue donde emitió sus primeras reacciones sobre los porcentajes del conteo rápido presentado por el Consejo Nacional Electoral la noche de ayer. Mal han hecho al confundir al pueblo ecuatoriano con un conteo rápido de 2.100 actas, cuando la muestra acordada era de 2.400 actas, e inducen a la confusión y al error. Agradeció luego a quienes votaron por él y por su proyecto político. Todo lo que he logrado en mi vida ha requerido lucha, entereza y decisión, y eso es lo que tenemos ahora, entereza, decisión, para seguir luchando. Guillermo Lasso dijo también que esperará los resultados oficiales del CNE. El 100% del escrutinio para pronunciarnos sobre los resultados de esta jornada democrática. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Gracias por acompañarme esta noche. Su intervención fue breve, pero dejó claro a sus simpatizantes que vigilarán el escrutinio de los votos, que espera y aspira lo pongan en la segunda vuelta. Los resultados reflejan que Yacu Pérez triunfó en 13 de las 24 provincias del país, mientras que el candidato correísta Andrés Arauz ganó en 8, en su mayoría de la costa, y Guillermo Lasso en solo 2. Revisemos cómo está el mapa electoral. Sigue el conteo de votos y cuando en la gran mayoría de provincias queda menos del 2% de las actas por contabilizar para presidente de la República, veamos en cuáles han triunfado los diferentes candidatos. Yacu Pérez obtiene la victoria en 13 provincias: Azuay, Loja, Cañar, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Andrés Arauz gana en 8 provincias: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas e Imbabura. Guillermo Lasso triunfa en 2 provincias: Pichincha y Galápagos. Y Javier Hervas gana en Carchi.
El conteo continúa para poder determinar quién acompañará a Andrés Arauz en la segunda vuelta, pues la diferencia de votos es aún mínima entre los candidatos de Pachacutic y Creo. Simpatizantes de Pachacutic se declaran en vigilia en los exteriores de la Junta Provincial del Guayas con el fin de verificar transparencia en el proceso de escrutinios, no solo para las actas de presidente, sino también para las actas de asambleístas. Esto mientras continúa llegando el material electoral de los cantones con resguardo militar. Decenas de simpatizantes con banderas multicolor y gritos de apoyo a Yacu Pérez, quien estaría en la segunda vuelta presidencial, llegaron a la Delegación Provincial Electoral del Guayas, en donde existe un cerco de seguridad resguardado por policías y militares. Los delegados políticos de Pachacutic y de Creo llegaron muy temprano para poder ingresar al Salón de la Democracia y verificar el procesamiento de actas y el conteo de papeletas como parte de los escrutinios establecidos. Ha habido un voto sorprendente que quedamos nosotros satisfactorios, nosotros nos sentimos orgullosos de que la gente en el Guayas haya votado pues por Yacu Pérez. Siempre estaremos del lado de los ecuatorianos, no somos un partido ni un movimiento que creemos en igualdad en la pobreza y en la miseria, como en Venezuela, como en Cuba. Esto mientras continúan llegando camiones con el material electoral de los cantones de la provincia del Guayas, bajo el resguardo de militares y estrictas medidas de seguridad, en por lo menos 6 controles alrededor de las instalaciones de la Junta en Guayas. Como parte de los protocolos establecidos, se está regulando el ingreso de las personas dentro de la Delegación Provincial Electoral en Guayas, es decir, que progresivamente se permite el ingreso de los delegados políticos y de la prensa, y así hacer respetar las normas de bioseguridad en torno al aforo establecido. Cerca del mediodía se instaló la Junta Provincial para continuar con el proceso de escrutinios, en donde se analizarían las actas con inconsistencias y se continuaría también con el conteo de votos para los candidatos provinciales a la Asamblea. Vamos a la pausa y al regresar, datos reveladores llegan desde la Secretaría de Salud del municipio de Quito. El vicealcalde asegura que 55 personas mueren al día a causa de COVID-19. También el alcalde capitalino Jorge Yunda amplió su versión dentro de la investigación de la compra de 100.000 pruebas PCR a presunto sobreprecio. El crecimiento acelerado de casos de COVID-19 mantiene preocupados a los médicos del país. Pese a que en Quito hay una leve disminución en la pandemia hospitalaria o en la demanda hospitalaria, el vicealcalde capitalino informa que hay un índice de mortalidad de más de 55 personas al día. Cara Delgado sigue este tema. Ecuador ya sobrepasa los 258.000 casos de COVID-19. Y en la última semana los contagios se incrementaron a 1.000 diarios. El 1 de febrero registraba 250.986 personas con el virus. Y hasta la noche de ayer ya tenía 258.282 personas infectadas. Es decir, 7.296 más en una semana. Quito aún lidera los contagios con más de 83.000 casos. En el área COVID del Hospital Carlos Andrade Marín, desde hace 4 días la demanda hospitalaria ha dado un respiro al personal médico. Sí, bueno, ya tenía hace una semana y media aproximadamente 35, 40, 45 pacientes por día. Y desde el jueves acá hemos tenido menos de 20 pacientes. El día de ayer fue el día de menor asistencia. De todas maneras, estamos preparándonos esta semana para ver qué sucede. Sin embargo, ya se preparan para lo que pueda ocurrir en los próximos días, como consecuencia de las elecciones y el feriado de Carnaval. A pesar de que existe una ligera disminución de pacientes que necesitan hospitalización, el índice de mortalidad a causa del virus aquí en Quito aún preocupa. El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, afirma que en la capital al menos 55 personas fallecen a diario a causa del virus, por lo que la ocupación en las unidades críticas complican el sistema sanitario. El número de fallecidos está superando los 1.900, es decir, ya estamos al borde de los 2.000. Agrega que durante esta semana el COE cantonal se reunirá para tomar medidas que se aplicarían durante el próximo feriado.
La falta de distanciamiento social y las aglomeraciones marcaron la jornada electoral de ayer, algo que fue advertido por el Colegio de Médicos del Guayas, cuyos representantes ahora temen un incremento de contagios de COVID-19 en Guayaquil y otras ciudades, como nos cuenta Bessie Granja. Las aglomeraciones en los exteriores de algunos recintos electorales se replicaron en varias ciudades del país. Aunque la mayoría de votantes utilizó equipos de bioseguridad como mascarillas y visores, la falta de distanciamiento social marcó la jornada electoral de ese domingo. Consecuencias que fueron advertidas en su debido momento por los gremios de médicos de Guayas y Pichincha, quienes ahora temen un contagio masivo de coronavirus. Bueno, nosotros estamos viendo que están saturadas nuestras salas de cuidados intermedios, nuestras salas de cuidados intensivos están llegando al tope. ¿Qué estamos esperando entonces? En Guayaquil sigue siendo escasa la disponibilidad de camas en cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, las 35 camas de esta área están ocupadas. En el IES Ceibos queda un cupo, mientras en el Hospital General de Milagro, las 6 camas de cuidados intensivos para estos pacientes permanecen ocupadas. Según el presidente del gremio, ante la realización de una segunda vuelta electoral, el gobierno debe tomar medidas urgentes. Que por favor se adquiera a la brevedad posible un millón de vacunas necesarias para que justamente en este nuevo proceso eleccionario de la segunda vuelta ya la mayor parte de la población salga a sufragar y esté debidamente inmunizada. Los médicos prevén que en 3 o 4 semanas se evidenciará el número de contagiados, producto de la inobservancia del distanciamiento social. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, compareció ante la Fiscalía por el proceso penal en el que se investiga la compra de 100.000 pruebas para COVID-19 adquiridas por el municipio capitalino en abril de 2020, en el momento más crítico de la pandemia. Jacqueline Rodas nos tiene un informe desde la entidad. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue convocado nuevamente por la Fiscalía, esta vez para que amplíe su versión en el proceso penal abierto por posible peculado en la compra de pruebas PCR con dinero del municipio. Recordemos que por este caso es procesado, tiene orden de prisión y está prófugo, quien fue el secretario de Salud del municipio de Quito, Lenin Mantilla. Recordemos también que hace pocos días, exactamente el 29 de enero, la Fiscalía allanó nuevamente las oficinas de la Secretaría de Salud porque funcionarios habrían ocultado información sobre posibles irregularidades en la adquisición de pruebas para COVID-19. El alcalde llegó aquí a las 10 de la mañana para ampliar esta versión y esto dijo a su salida. Bueno, se me ha preguntado qué procedimientos ha hecho la Secretaría de Salud. Nosotros hemos contribuido, hemos dado todas nuestras versiones y seguiremos acudiendo las veces que sean necesarias. Señor alcalde, ¿cómo está la situación de las pruebas en el municipio? Porque hace pocos días hubo un nuevo allanamiento a la Secretaría de Salud. Todos los temas de las pruebas se debatieron en el pleno del Consejo. Hubo una versión que había supuestamente una baja sensibilidad, que fueron corroboradas por el Korea Testing Certification, fueron corroboradas por SINLAB y no ha habido ningún reporte. O sea, eso es lo que a nosotros nos da la transparencia. También estuvo presente la abogada del exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, quien se mantiene en que es inocente. Las pruebas van a ser totalmente contundentes de que absolutamente no hubo nada que no sea lo correcto dentro de este proceso de contratación. La instrucción fiscal en este proceso penal por posible peculado cierra este viernes 12 de febrero. Más adelante en Televistazo, tras los comicios del domingo, la asamblea quedaría conformada en su mayoría por la alianza UNES y Pachacútec. Vamos a revisar cómo sería la asignación de escaños. Ahora revisemos los resultados oficiales del CNE para asambleístas nacionales. Unión por la Esperanza, 27.92%. Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútec, 19.97%. Partido Izquierda Democrática, 13.36%.
Movimiento Creo, 10.25%. Partido Social Cristiano, 8.49%. Alianza Honestidad, 4.39%. Alianza País, 2.69%. Movimiento Ecuatoriano Unido, 1.99%. Avanza, 1.95%. Sociedad Patriótica, 1.92%. Unidad Popular, 1.76%. Suma, 1.50%. Democracia Sí, 1.08%. Fuerza Ecuador, 0.82%. Unión Ecuatoriana, 0.78%. Movimiento Construye, 0.64%. Y Podemos, 0.48%. Una asamblea en donde no habrá una clara mayoría es la que se generaría con los resultados de las elecciones de ayer. Aunque el escrutinio no termina, las primeras proyecciones hablan del aumento de la fuerza de al menos 2 organizaciones que no tenían una amplia representación legislativa. Francisco Garcés nos muestra esos resultados. La próxima Asamblea Nacional, que deberá estar en funciones desde mayo, tendrá varias diferencias con el actual legislativo, básicamente en el resurgimiento de una representación de Pachacutic y de la izquierda democrática. La alianza correísta tendrá el bloque más grande, pero no tendrá una mayoría como la que obtuvo durante el régimen del expresidente Correa. Con el 78% de los votos escrutados y 15 puestos de asambleístas nacionales en disputa, UNES obtendría 5 escaños. Le seguiría Pachacuti con 3, Izquierda Democrática y Creo irían con 2 asambleístas cada uno. El Partido Social Cristiano 1 más, y también un escaño para la alianza entre el Partido Socialista y el Movimiento Concertación. Pero aún quedaría al menos uno de los escaños en disputa. Lo podría ganar el PSC, que así podría sumar 2 representantes, o Pachacuti, que podría alcanzar 4 asambleístas nacionales. Aunque por el avance del escrutinio provincial aún no se tiene clara la representación de todas las provincias, lo cierto es que serán hasta 5 fuerzas políticas las que integrarán bloques puros en la asamblea. De ellas, la alianza correísta sería la más representativa, acaparando más de 1/4 de los escaños. Y le seguiría Pachacuti con un bloque que se acercaría al 20% de la asamblea. Lo cual te da cuenta de una legislatura fragmentada, con niveles de fragmentación similares a los que históricamente tuvo el Ecuador, a excepción de los 2 periodos del presidente Correa, donde hubo una contracción. Aunque la ID, el PSC y Creo también integrarán sus propios bloques, el resto de la asamblea estaría fragmentada con pequeñas representaciones de otros movimientos políticos nacionales y provinciales. El próximo presidente, sea quien sea, tiene que negociar y compartir el poder. Y compartir el poder implica llegar a acuerdos, entregar carteras de Estado, entregar espacios de poder en el mejor de los sentidos. La política es eso. El único momento en el que vos no tienes que compartir el poder es en la dictadura. Durante esta semana se conocerá la integración del nuevo legislativo, en el que se prevé que no habrá una clara fuerza dominante. El protagonismo de una nueva centroizquierda con participación activa del movimiento indígena es lo más destacado de las elecciones, según varios analistas. Paul Romero nos cuenta que, según los resultados de los comicios, la centroderecha perdió apoyo y el correísmo mantiene su fuerza electoral. Los ecuatorianos buscaron una tercera vía para la presidencia de la República, representada en la votación del candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, quien espera la confirmación de los resultados para entrar a la segunda vuelta. Para el historiador y académico de la Universidad Andina, Pablo Ospina, el pronunciamiento popular de este domingo se lo puede resumir así. Se pronunciaron en contra de la polarización tradicional y a favor de una renovación de la política. El protagonista, Yacu Pérez. Es el levantamiento de octubre del 2019. Es eso lo que colocó de nuevo a la CONAIE en el centro de la lucha social del país.
Yacu Pérez insistió en un tipo de discurso de reconciliación, de reencuentro, de armonía. Sobre la votación del correísmo, los expertos consideran que no existe sorpresa. Su candidato Andrés Arauz está en la segunda vuelta, por lo que representa el expresidente Rafael Correa, pese a su condición de prófugo de la justicia. Es una estructura política que tiene su espacio, que tiene su caudillo, porque finalmente Arauz es la cara, pero sigue siendo un representante de un caudillo que es Correa. Mientras tanto, en relación del candidato de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, quien pelea a voto un eventual paso a la segunda vuelta, los expertos consideran que su votación refleja un retroceso con relación a 2017. Un retroceso, finalmente, numéricamente es un retroceso para la campaña de Lasso. La fuerza que tenía en las elecciones anteriores era porque lograba agrupar al voto anticorreísta, y eso ya no pudo hacerlo ahora. Con excepción del candidato Javier Hervas de la Izquierda Democrática, los analistas consideran que los 12 binomios restantes no representan fuerza política alguna. En la delegación provincial de Pichincha se reinstaló de forma permanente el escrutinio de actas. Después de que se fumigó el área, los digitadores ingresaron hasta las oficinas para empezar el proceso de sistematización de datos que cuenta con la presencia de delegados de las organizaciones políticas y observadores electorales. La audiencia arrancó a las 10 de la mañana de este lunes y se extenderá durante todo el día. En Azuay continúa el escrutinio de votos. Sin embargo, sobre la consulta popular desarrollada en Cuenca, aún no se han procesado las actas. Saludamos a William Young, quien tiene más información desde la Junta Electoral de esa provincia. Adelante, William. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Aquí en Cuenca, la Junta Electoral de Azuay ya se reinstaló en sesión permanente para culminar con el escrutinio de las actas de binomio presidencial y de asambleístas nacionales. Pero hay otro tema, la consulta popular, y en eso aún no hay resultados, porque las actas sobre este tema no han sido revisadas aún. Eso quedará para el final de esta tarde y posiblemente ya mañana existan resultados sobre el plebiscito aquí en la ciudad de Cuenca. Pero veamos un informe. Las actas con la votación de la consulta popular en Cuenca serán las últimas en ser procesadas, según informaron esta mañana las autoridades electorales en Azuay. El escrutinio de binomio presidencial y asambleístas ya supera el 98%, por lo que el plebiscito quedará para el final. Nosotros ayer avanzamos con las 4 primeras dignidades, que es de acuerdo a la prelación que tenemos para el escrutinio. El día de hoy se continuará con el cómputo de todo lo que corresponde a la consulta popular. Sin embargo, quienes impulsaron esta consulta para prohibir la minería a gran escala en zonas de influencia hídrica de 5 ríos de Cuenca aseguran que sus resultados ya les dan una victoria. Es decir, que entre un 80 y 90% de los cuencanos hemos decidido decirle sí a la vida, sí al cuidado de las fuentes de agua. Pero los que están del otro lado y cuestionan esta consulta popular opinan distinto. La resolución de la Corte Constitucional por la que se aprobó la consulta popular sobre la minería en las fuentes hídricas de Cuenca especifica que el resultado de las elecciones no tendrá efecto retroactivo. Esto significa que los proyectos que se encuentran concesionados seguirán su curso en las fases prospección, exploración y explotación. Este mediodía se reinstaló la sesión permanente de la Junta Electoral y los resultados totales estarían listos la noche de este martes. Seguimos informando. El asesinato de una de las personas atacadas durante este fin de semana en una cancha de vóley en Guayaquil sería por disputas entre bandas dedicadas al tráfico internacional de drogas, según la policía. La otra persona abatida fue una víctima colateral de este hecho. José Carlos Alvarado nos cuenta más. Es un nuevo hecho violento que enciende las alertas de las autoridades. Durante la tarde del sábado, un hombre de 26 años y un marino retirado fueron asesinados a tiros por un sujeto en una cancha de vóley del sector de Guayacanes, en el norte de Guayaquil. Moradores de la zona sienten preocupación por este suceso y relatan que el ataque fue dirigido a uno de ellos, pero la otra persona fue una víctima colateral del atentado. Hubo unos 6-7 disparos y fueron todos contra el joven que estaba en el momento
jugando y una de esas balas le cayó a nuestro vecino. El mayor Miguel Egas de la DINASED confirma que este hecho fue dirigido. Explica que el marino fue llevado a una casa de salud, pero solo se confirmó su deceso. Menciona que se recogieron varios indicios en el lugar. Egas detalla que la policía realizó allanamientos a la vivienda del sujeto y sospechan que este ataque sería por un ajuste de cuentas de bandas dedicadas al tráfico internacional de drogas. Se encontraron unos candados específicos que van dentro que los cierran a los contenedores y de igual manera se recopiló más información. Siempre hay o ajustes de cuentas o luchas de territorios. En inicial comenzábamos a manejar el tema de una lucha de territorio, pero después con los indicios asociativos pudimos ver que se trataba ya de un tráfico internacional. Aún no hay detenidos por este hecho, pero la policía continúa con las diligencias para hallar al responsable de estas muertes violentas. Y antes de finalizar, revisemos una vez más los datos que entrega el Consejo Nacional Electoral tras la jornada de este domingo. Con el 97.94% de actas escrutadas, nos dice lo siguiente el CNE. Andrés Arauz, 32.13%. Yacu Pérez, 19.87%. Guillermo Lasso está en tercer lugar, 19.60%. En cuarto lugar, Javier Hervás con el 16.2%. Le siguen Pedro Freile con el 2.15%, Isidro Romero 1.81%, Lucio Gutiérrez 1.77%, Gerson Almeida 1.68%. Revisemos el siguiente cuadro. Continúa Jimena Peña 1.52%, Guillermo Celi 0.91%, le sigue Juan Fernando Velasco con el 0.82%, César Montúfar 0.63%, Gustavo Larrea 0.39%, Carlos Agnay 0.28%, Giovanni Andrade 0.22% y Paul Carrasco con el 0.21%. Estos son los resultados del Consejo Nacional Electoral actualizados hasta la 1:40 p.m. Y así el escrutinio continúa. A las 19 horas nosotros regresaremos con la actualización de estos datos. Tania. Gaby, la expectativa continúa en torno a quién acompañará a Andrés Arauz en la segunda vuelta electoral. Buenas tardes.